Estamos con Emilio Mola, técnico de la Oficina de Protección Civil. Bueno, vamos a hablar de incendios de interfase. En el año 2002, bueno, se presentó un mapa. Y de ahí en adelante, contanos un poquito. Sí, en el año 2002 hizo un trabajo interdisciplinario, se trajo especialistas que venían de Canadá, se desarrolló una serie de tareas con diversos actores de la localidad y se generó un mapa que nos daba un cuadro, era un panorama, un cuadro de situación de ese momento. Ahora, de 2002 a la actualidad, la localidad evolucionó, tuvo un gran crecimiento y una inserción de la masa urbana dentro del bosque, entonces eso cambió considerablemente las condiciones, sobre todo también cambió considerablemente la masa boscosa dentro del ejido, no solo por el desarrollo urbano, sino también por otras condiciones, como fue el evento de 2011 o situaciones por el estilo. Lo que nos vimos fue en la necesidad de hacer una actualización de ese mapeo. Entonces, con técnicos locales, se pudo realizar la actualización y la vinculación de datos que se fueron recabando a lo largo de estos últimos años. Nosotros empezamos a trabajar en 2005 desde la Oficina Técnica Municipal, con algunos actores que siguen estando, otros técnicos que ya se fueron de la localidad, y fuimos llevando un cúmulo de datos que debíamos plasmarlos en algún tipo de momento. La primera conversación que tuvimos al respecto fue en 2011, porque Javier Jara ya había hecho mucho de su aporte, ya lo tenía condensado para aplicarlo. Emilio, contanos un poquito, bueno, este nuevo mapa, este nuevo mapeo, toda esta, digamos, la recolección de datos y, bueno, trabajo de técnicos. Contanos un poquito el mapa, en qué consiste y cómo está agrupada esta información. Bien. El título no es casual, es Sensibilidad Ambiental a o ante incendios forestales e interfase. El enfoque es ese, no tiene que ver con incendios estructurales, que quizá es algo que se trabaja aparte o en paralelo, que es la especialidad de los bomberos voluntarios, ¿no? Esto atiende a otras cuestiones que tienen que ver ya con el bosque, el incendio forestal puramente, que es el bosque puro, y el incendio de interfaz, que es justamente esta combinación de sector urbano con el bosque. Ese es el conflicto que se ve reflejado aquí en el mapa. Ustedes van a ver rojo, pero el rojo no es que se está prendiendo fuego, el rojo no es... Lo que tiene el rojo es la máxima sensibilidad, por la actividad, por la presencia de viviendas, por la explotación. Por ese tipo es la categoría máxima de sensibilidad ante el riesgo de incendio. ¿Dónde estaría expresado acá la parte del cruce del pueblo? El sector del cruce es este. Ustedes pueden ver que aquí hay algunos sectores que son verdes, que tienen que ver con la oferta de combustible, el tipo de incendio, cuál es el combustible que se oferta, digamos, qué es lo que se puede prender fuego, qué es lo que no se puede prender fuego, cuánto es la masa boscosa que está presente. En esto también se refleja cada una de esas celdas de 25 metros por 25 metros, tienen una serie de consideraciones que tomamos para establecer si es un verde, un amarillo, si es un nivel bajo, medio, alto. Dentro de eso se incluyen los cercos de pino, todas estas cuestiones, las características, los distintos combustibles, todas esas cuestiones se han llevado para generar todas estas valoraciones. Dentro del bosque tenemos distintas categorías, ustedes pueden ver este color, es más que nada son sectores donde hay mayor concentración de senderos, la actividad del senderismo y las costumbres de las personas que hacen senderismo o salen a pasear en moto, implica otro tipo de riesgo. Podemos decir la zona boscosa transitada. Es la zona boscosa más transitada, digamos. Y bueno, hay distintas consideraciones. Este sector está verde porque coincide con el sector de cumbres, donde no tenés vegetación prácticamente, por eso no hay oferta de combustible y no hay un riesgo de incendio. Esto en realidad es un concepto, tiene que ver con una evaluación y tiene que ver con generar la gestión de este riesgo.
Entonces es descubrir, detectar cuál es el problema, decir, bueno, a ver, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo voy a urbanizar? ¿En qué lugares voy a generar una red de agua para tener más respaldo? Lo resuelvo de esta manera, qué punto monitoreo más o con mayor intensidad. Desde algún punto también esto sirve como para la prevención, ¿no? Como para, desde la parte visual, vía cartelería, vía, avisos, poder sectorizar. Todo es parte de esa gestión integral. Este es el primer paso, este es el diagnóstico, es la detección. Primero hacemos el diagnóstico y la detección. Esto es igual que el médico. Te hace los análisis y dice, bueno, mira, vos venís bien en esto le tenemos que poner un poco más de acento y a lo mejor no te da medicación, pero te dice, bueno, salí a caminar todos los días un ratito. Bueno, esto es un poco parecido. La gestión del riesgo implica un montón de acciones y bueno, esta es la primera etapa. Como vos decías, se dividían en cuadrillas de 25 metros, más o menos, aprox. Claro. Estamos hablando de que es bastante chiquitito, ¿no? Sí, en sí, para una malla de análisis, lo redujimos para evitar los falsos positivos. Hay muchas veces, cuando vos analizás un terreno con una cuadrícula, podés generar un falso positivo o un falso negativo. Entonces, la única manera de reducir ese margen de error es reducir la malla con la que estás analizando. Si yo hago un análisis de 1 kilómetro por 1 kilómetro, voy a tener un montón de variables dentro que no voy a estar considerando, o las voy a estar considerando y me va a salir una cosa muy extraña. Es muy parecido a las estadísticas. Mira, Emilio, para la gente de a pie, o sea, la gente común, ¿cómo podemos decir en esa cuadrilla, cómo se analiza? O sea, ¿cómo se determina el grado de combustibilidad del suelo y obviamente de la vegetación, ¿no? Bueno, hay una serie de cuestiones dentro de esas matrices de ponderación, que es la herramienta que se suele emplear. Tenemos, por un lado, una cuestión visual. Dentro de esa cuadrícula tenemos que saber qué es bosque, qué es arbusto, qué es pastizal y qué no tiene vegetación. Luego hay una diferenciación dentro de la masa boscosa que esté presente o del tipo de arbusto. Si es resinoso, si no es resinoso, si tiene hoja caduca, si es perenne, si es un mallín que genera algún tipo de metano o monóxido de carbono. Todas esas cuestiones, todas esas variables van siendo consideradas. Entonces, cada una te va a dar un valor diferente. Que esté rojo tiene varias lecturas. Si está rojo también significa que hay árboles, que tenemos bosque, que tenemos pájaros. O sea, también tiene que ver no solo con una cuestión de riesgo y percepción de riesgo, sino con un servicio ambiental que nos está brindando el bosque. Si nosotros tuviéramos todo esto verde, sería una señal extraña, porque no habría combustible. O sea, el único riesgo que habría es de un incendio estructural, que es un incendio de una vivienda. Entonces, esto dentro de todo podemos decir, bueno, no es un mal indicador, porque hay bosque todavía presente.